Greta Molthaus, 4 de enero de 1947. Ideas positivas en el trabajo. Se dijo hace poco que no habría que hacer cosa alguna negativamente. En esta época, cabe decir que en el mundo las gentes tienden en su conjunto a hacer las cosas negativamente. Por ejemplo, los obreros de una fábrica no gozan, y por cierto no pueden, de su trabajo, esto es, la parte emocional del centro motor no es usada, por eso necesitan música y otras cosas como sustituto. El centro motor trabaja, infinitamente mejor, con la colaboración de la parte emocional. Entonces, una persona goza de sus movimientos, de la destreza de sus manos, etc., y se convierte en artesano mediante la guía de la parte emocional, esto es, la cognición emocional. Perdemos gran parte de nuestro tiempo en ser negativos, y en hacer las cosas negativamente sin darnos cuenta de ello. La diferencia estriba entre ir hacia una cosa y ser arrastrado hacia ella. Si se va hacia una cosa por sí mismo, se la trabaja positivamente. De otro modo, es ella la que trabaja en uno, y esta es una forma de hacer las cosas negativamente. Uno de los orígenes de este proceder es el de la duda. El trabajo nos está siempre tentando y así nos hace negativos. La tentación es dudar del fin. Es fácil renunciar a una cosa, pensar que es inútil, esto es, pensar negativamente. Es preciso decirse a sí mismo, yo puedo trabajar, y decirlo una y otra vez dentro de sí. La gente no reconoce el trabajo como una tentación. He aquí un ejemplo extraído de una carta que versa sobre esta cuestión. Me he dado cuenta que es posible hacer frente a la tentación si se la reconoce como una tentación. Tuve un ejemplo de ello la noche pasada. Estaba a punto de caer en una crisis de desesperación, dudando del fin, y de pronto, se me ocurrió la idea que podría tratarse de una tentación, y que quizá, no era inevitable y podría librarme de ella si pudiera conseguir alguna ayuda. Al final me dormí tranquilamente. Hemos de vivir con arreglo a un plan, haciéndonos cargo de nosotros mismos en relación a dicho plan. Si no hay propósito, ni plan, ni dirección individual, nada hay en qué reparar, nada sobre lo cual trabajar. Permanecemos donde estábamos, porque entonces no actuamos conscientemente en nuestra relación con el mundo interior y lo que sucede en él, y en relación con el mundo de los otros que nos refleja. El recuerdo de sí acrecienta la fuerza de la conciencia. El acto de recuerdo de sí, en cuanto, por ejemplo, a recordar distintamente el propio plan, el propio propósito en medio de alguna situación difícil, crea en realidad nuevas energías. Ocurre lo mismo que cuando la luz aumenta de intensidad, cuando se produce un aumento de potencial eléctrico. Y esto es exactamente lo que es. Logramos conectarnos de nuevo interiormente, y el trabajo entonces nos otorga fuerza. Al caer en el sueño, al permitir que los estados negativos latentes crezcan sin impedimento alguno, rompe las conexiones correctas. Todo el plan y sistema del trabajo consiste simplemente en procurarnos conexiones interiores correctas, para que la fuerza de los centros superiores pueda ser recibida. El acto de recuerdo de sí, en su más pleno sentido, incluye a todo el trabajo, a toda su enseñanza y a nuevas maneras de pensar, todo lo que se ha aprendido de él, todo lo que se ha logrado de él, todo lo que significa, toda la introspección, todas las nuevas experiencias, todo ello, simultáneamente. Entonces las conexiones correctas se establecen nuevamente, y la nueva fuerza pasa a través de nuestra persona. ¿Qué hace esta fuerza? Vence la confusión negativa de la vida, que la gente está siempre acumulando, que establece conexiones equivocadas. Acrecienta la conciencia, que es luz. Por medio de esa luz, vemos todas las cosas más claramente, del mismo modo que si se enciende la luz en una habitación donde se andaba a tientas, y se tropezaba con todo en la oscuridad.
sí, el recuerdo de sí, otorga nueva luz. Esta luz es la conciencia, el acrecentamiento de conciencia. El trabajo consiste en un aumento de conciencia. Ahora bien, el tener más conciencia requiere no dormirse interiormente, porque esto es invitar y alentar la oscuridad. Dejarse dominar por el sueño significa no hacer nada en las tres líneas de trabajo. No trabajar sobre sí ni sobre las ambiciones y deseos personales, ni tampoco sobre los otros, ni sobre sus desprecios y antipatías mecánicas, ni valorar el trabajo por sí mismo, y mantener vivo su antiguo mérito. ¿Espera, acaso, que este antiguo trabajo le dé directamente la más elevada conciencia y comprensión? Sería trivial y señalaría un tedioso nivel de ser. El trabajo significa trabajar, trabajo interior, muchos reajustes interiores y exteriores, mucha comprensión de sí y prolongados y difíciles periodos durante los cuales se quiere el trabajo como una plantita que se protege con ambas manos y se cuida esmeradamente. Esto significa la atención y las dos manos significan la conciencia interior y exterior, la conciencia de sí mismo y la conciencia de los otros. Esta planta se marchitará si se la vigila esmeradamente. G lo comparaba a un huevo que se incuba y que no debe dejarse enfriar demasiado tiempo. Un antiguo proverbio dice, no más de 8 horas. Pues bien, es algo parecido a esto. Porque las gentes que solo piensan en este antiguo trabajo una vez por semana en las reuniones tienen que recibir nueva enseñanza. No hacen nada por sí mismas en la primera, la segunda y la tercera línea de trabajo. No tienen calor interno, ni fe esotérica, sino fe en la vida. Esperan que los otros las calienten. Este es un desdichado estado de ser y comprensión. ¿Qué ha hecho usted?, dijo una vez el señor Ouspensky, desde la última reunión. ¿Qué ha visto? ¿Qué ha comprendido? ¿En qué ha reparado? Recibió como respuesta el silencio. Ahora bien, sabemos que mientras una persona es sí misma, y se deleita consigo misma, mientras se siga tomando a sí misma como ella misma y esté satisfecha, mientras no pueda separarse, por medio de la observación de sí, de lo que hasta ahora ha tomado como sí misma, no podrá modificar su ser. Será tal como fue, esto es, su ser seguirá siendo el mismo. Ahora bien, para transformar el ser es necesario tener ideas positivas. Hablemos sobre este particular. Una vez que el señor Ouspensky dijo, el estado de la humanidad puede ser comparado a la siguiente octava. El señor Ouspensky dijo, el hombre mecánico puede ser comparado a las notas do, re, mi. No puede llegar a las notas fa, sol, la, si, do. ¿Por qué razón? Porque la humanidad mecánica carece de ideas positivas. Solo las ideas positivas pueden permitir a la humanidad atravesar el lugar de vacío, de nulidad, el lugar donde el colectivismo, las multitudes, medallas, exámenes, de nada sirven. ¿Qué es lo que impulsa a un hombre a superarse? Quiere rivalizar con alguien. El hombre mecánico no puede ir más allá, porque la vida como tercera fuerza, tampoco puede ir más allá. Es preciso pasar más allá del lugar donde las cosas de vida de nada sirven. En este planeta, la humanidad tiene pocas posibilidades de alcanzar esa etapa. Contados individuos pueden alcanzarla. El trabajo es un invernadero especial para producir en las gentes ideas positivas, sin las cuales no pueden pasar de miaza. Para cambiar el ser, crecer, realizarse, es necesaria cierta presión positiva de atención interior. Es preciso tener ideas positivas. Es preciso desear la transformación. Esa cuestión tiene dos lados. Gracias al trabajo comprendemos que el significado de nuestra vida en la Tierra es hacer algo muy definido, y no estaríamos aquí si fuese de otro modo. Esa es una idea positiva.
El otro lado presenta muchas cosas indeseables en nosotros, de las que tenemos una vaga percepción, y a veces, nos hacen sentir incómodos. Ese lado debe llegar a ser una idea positiva y no una negativa. En cierto modo, es fácil culparse a sí mismo. Esa es una idea negativa. Mediante una observación de sí correcta, uno se da cuenta de lo que se debe modificar. Entonces, la idea negativa se convierte en positiva. Ninguna persona puede transformarse por medio de ideas negativas, por medio de autoacusaciones vagas, por ejemplo, o de cierta clase de infelicidad. Todo esto es negativo. No preste atención a los yoes infelices que se deleitan en derribarnos. Hay muchas cosas en todas las personas, decía G, que tratan de destruirlas. Además, hemos de comprender que, mientras el hombre cree poder hacer, está actuando desde una idea negativa. Su tercera fuerza es la vida. Ahora bien, es necesario despertar y sentir el choque de la enseñanza de trabajo, y ver que, la causa de todas las emociones negativas y de los estados negativos está en uno. Es inútil buscarles una causa exterior. Es preciso separarse de ellos. Y recordar también, que los estados negativos crean únicamente estados negativos en nosotros y en los otros. No trate a las gentes como si pudieran hacer, sin descubrir antes, si usted puede hacer lo que censura en la otra persona por no hacerlo. En este caso muéstrele cómo hacerlo. Ser negativo y culpar a otro es tomar como punto de partida una idea negativa. Ver que es menester trabajar sobre sí, en cuanto a las emociones negativas, y detener el identificarse con ellas es una idea positiva. Las otras personas no pueden hacer más de lo que usted puede hacer. No les hable ni las critique como si pudieran hacer. Las otras personas serán capaces de comprenderlo, si usted las comprende, y puede enseñarlas desde su propia comprensión. No vive en la creencia de que los otros podrán ser diferentes. Aquí esta es una situación de vida común. Acepte su situación inteligentemente y recuerde que los otros lo reflejan. No vaya a creer que lo que ve en los otros no está en usted. Dios es lo que usted necesita. Empiece con su prójimo. Él le muestra lo que usted necesita, esto es, lo que necesita ver en usted mismo y llegar a tener conciencia de ello. Todos necesitamos ser más conscientes. Todo trabajo requiere fuerza. Las gentes no tienen suficiente fuerza, porque carecen de ideas positivas y precisas acerca del trabajo y de lo que están haciendo, y de lo que esto significa en la vida. Cuanto más siente el trabajo, tanto mayor será la posibilidad de lograr fuerza de conciencia, esto es, más conciencia de la que es requerida para servir a la vida, para servir a la naturaleza. Toda persona puede llegar a ser más consciente, esto es, tener más fuerza. Pero esto es solo posible si se sigue todo lo que enseña el antiguo trabajo. Es preciso trabajar para ello, pagar por ello. Si prefiere dormir, duerma. Si desea despertar, trabaje.